Hay espacios en los que se menciona que no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Muchas veces esto pasa porque nos dejamos cegar por las emociones y no generamos un comentario con criterio. Sin embargo, en nuestro programa Educación para la Vida hablamos de todos los temas y hoy vamos a hablar de la importancia de que los jóvenes se involucren en la política. Hoy nos acompaña Jairo García. Él es estudiante egresado de la Universidad Central y estudió comunicación social. Bienvenido, Jairo, ¿cómo estás? Gracias, Pato, por la invitación y sobre todo aplaudo este espacio que tú tienes hoy en el que se empiezan a creer estos medios, estas palabras disruptivas, ¿no? que contraen a lo hegemónico, en especial en una provincia, en una ciudad en el que los discursos que no salen del discurso, que salen del discurso hegemónico, no encuentran espacios. Entonces pienso que utilizar las redes sociales para lo que tú estás haciendo y darle voz a diferentes personas es importante para conocer el pensamiento de lo que piensan jóvenes, lo que piensan adultos en Tulcán. Gracias a ti, Jairo, al contrario, ¿no? Por inmiscuirte en temas políticos también y por estar aquí presente como joven hablando de política. Sin embargo, vemos, Jairo, que en nuestra sociedad muchos jóvenes, podríamos mencionar la mayoría, se tratan de quedar al margen de cualquier tema político. ¿Por qué crees que se da eso? Bueno, yo pienso que es un descontento generalizado, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, ¿no? De que muchas veces el discurso del todo político es igual, todos son iguales, eh, termina cayendo en el que si yo no tomo una postura, si yo no voto por alguien, al fin y al cabo el país seguirá igual. Y caemos en el error de jamás tomar una postura frente a las diversas realidades de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestro cantón. Entonces, eso yo pienso que es eso, ¿no? Un descontento generalizado al no tener unas bases sólidas en los partidos políticos, el que los partidos políticos no estén educando a sus futuros candidatos, sino que muchas veces interese el dinero, interese la popularidad de la persona y no el conocimiento que éste tiene sentando bases frente a una realidad. Y claro, y luego llega esto a generalizar el discurso de todos los políticos son iguales, que es una falsedad porque yo creo y estoy seguro que en todo espacio hay políticos, hay hombres y mujeres que intentan cambiar una realidad súper complicada, pero que están aportando ahí. Y yo pienso que el tomarnos los espacios de decisión es el primer paso en el que los jóvenes podemos cambiar esta realidad. Es que justamente lo que tú mencionas, Jairo, ¿no? Nosotros muchas veces decimos, bueno, igual, gane quien gane, tengo que seguir trabajando, ¿no? Es un comentario, como hablábamos anteriormente, quizás, no sé, desde el privilegio, hablado desde el privilegio, quizás, no sé, egoísta tal vez. Sin embargo, como tú dices, si no tomamos una postura, si no nos involucramos en estos espacios de poder, nos van a seguir gobernando, nos van a seguir manipulando y si la ciudadanía también elige quedarse neutra en algunos momentos, vamos a ser cómplices también de lo que suceda, ¿cierto? Entonces, en este sentido, ¿sirven las elecciones? ¿No sirven? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, justamente es lo que hablamos anteriormente, ¿no? El decir soy una persona neutral, el decir soy una persona política o este es un espacio apolítico, no reconoce una realidad frente a la que tú estás trabajando, ¿no? Incluso la mesa para comer no es un espacio apolítico porque el hecho de que tú como miras la realidad de tu país, de tu sociedad, ya es una postura política. Entonces también es una postura política decir yo soy neutral, yo soy apolítico. Y sí, un criterio que nace desde el privilegio, justamente porque tú nunca necesitaste ser escuchado, por ejemplo. A ti siempre te escucharon, entonces por eso era político, porque tú puedes ir a las instituciones y a ti tal vez nunca te pisotearon todos tus derechos. Entonces eres apolítico por eso, porque nunca necesitaste que alguien te escuche, nunca necesitaste llamar la atención de alguien. Y claro, entonces llega el momento en el que tú dices, yo debo estar en los espacios de decisión o si no, no va a cambiar eso. Un ejemplo claro es lo que pasaba en Colombia con la vicepresidenta, con Francia Márquez.
Ella es la primera mujer afro vicepresidenta en Colombia, pero no solamente eso, conocer su realidad, ¿no? Empleada doméstica, una persona que huye de crímenes de guerra, ha sido amenazada de muerte, tiene familias víctimas del conflicto armado allá. Entonces, lo fácil quizás era decir, me voy y huyo y listo, pero ella tomó una postura frente a una realidad y dijo, ¿saben qué? Aquí me van a amenazar y todo, pero yo estoy tomando una postura frente a una realidad y ahora es vicepresidenta de Colombia y le da mucha esperanza al pueblo afro de Colombia y a todas las personas víctimas de este conflicto armado. Y es lo que pasa aquí en el país, ¿no? Muchas veces nos hace falta el que puedan ocupar espacios las personas que no se las escucha, ¿no? Como en el poema de Galeano, los nadies, ¿no? Que no tienen el espacio de sentarse en una mesa con los políticos. Cosa que nosotros quizás en el privilegio les conocemos, hemos tratado, y entonces muchas veces personas de nuestro círculo te dicen son apolíticos. Y lo que me preguntaba, si sirven las elecciones o no, sirven porque es cambiar una realidad, cambiar un modelo político o seguirlo. Sí, muchas veces no cambia del todo, seguimos y todo, pero es tu poder de decisión frente a una realidad. Es lo que te decía antes, yo hablaba con una profesora y justamente en el tema de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? El votar por Biden o el votar por Trump. Y claro, nosotros decimos muchas veces los dos son políticos de derecha, los dos son políticos que siguen un mismo modelo económico, que son de las mismas familias, porque claro, en el discurso de Estados Unidos es que allá sí hay mucha democracia porque solo hay dos partidos. Pero todos los partidos pertenecen a las mismas familias, los Bush han gobernado ahora, gobernó el papá antes, Biden fue el vice de Obama, Clinton era la esposa de un expresidente. Entonces, claro, pero ahí tú dices, pero sí representa una realidad cambiar eso porque, en especial para Latinoamérica, Obama había empezado diálogos con Cuba para abrir la embajada allá, como para ir de a poco rompiendo estos bloqueos económicos. Llega Trump y quita todo eso. Trump empezó a ponerle más bloqueos a Venezuela. Entonces sí implicaba una realidad el decirle no a Trump y decirle sí a Biden, porque también Trump era, al ser de Estados Unidos, era una persona que tenía gran influencia en la política mundial. Entonces con el Trump empezó a salir los Bolsonaro, Le Pen en Francia, entonces se instauraba este discurso que llegaba a ser, a ver, no sé si la palabra está bien, pero neofascista en ciertas realidades, ¿no? Por ejemplo, Le Pen decir que no iba a permitir la entrada de musulmanes a Francia. Entonces sí sirven las elecciones porque le pones un alto a ciertas personas. Incluso si los dos no te caen, tú ve con quién más puedes instaurar un diálogo, quién más te da facilidad de diálogo o a quién más le va a beneficiar las armas para no dialogar. Jairo, hablemos sobre el mito del anarquismo o el mito del comunismo, ¿no? Hay muchas personas que no creen en las elecciones, se mantienen al margen, no votan o votan nulo. Entonces, ¿qué piensas de esto, no? Esa postura neutral frente a las elecciones? A ver, primero por el nulo, yo nunca he votado nulo y creía que no representa una postura frente a una realidad. O el ejemplo de antes es claro, decir yo voto nulo pero porque mi realidad no va a cambiar nada. Y en el caso de muchas elecciones pasa de que quizás una mínima propuesta puede cambiar la realidad de muchísimas personas, o un modelo económico puede realidad. Sí, tu vida puede ser igual, con el presidente anterior, con el nuevo presidente puede ser igual. Pero por ejemplo, si votas por un presidente puede haber educación gratuita, muchos jóvenes pueden soñar con un futuro, si votas por otro presidente puede haber medicinas en los hospitales y no puede haber. Entonces, claro, tú que puedes pagarte un seguro, quizás, que puedes ir a la farmacia a comprar tus locales, sientes que no cambia una realidad, porque no te vas a hacer ni más rico ni más pobre, estás estable. Aparentemente. Aparentemente, claro, pero hay personas que necesitan, el paro último es la respuesta, hay personas que necesitan créditos, que necesitan gente que esté metida en lo rural. Entonces, sí necesitamos políticos en el que tú digas, sí, al menos él se fue a recorrer el campo rural, se fue a recorrer estos ciertos sectores. Y en cuanto al anarquismo, al comunismo, bueno, yo siento que igual, ¿no? Son posturas que no creen en un Estado, que son peleadas igual, porque en el comunismo te dan estas pautas de qué sigue después, ¿no? ¿Qué sigue después de la caída de Estado? Eliminar la moneda, las comunas, que todo. Pero en un modelo político que es del mercado capitalismo, que es muy imposible salir de ahí, todos los países lo tienen, creo Es que una no realidad. es una realidad. Entonces,
creo que no representa una salida inmediata o inmediata. Y también es una postura, yo creo que la postura del anarquismo llega a ser una postura en el que no quieres inmiscuirte en esa realidad. Porque no votas por nadie, pero siento que también no estás aportando a las instituciones que te gobiernan. Y es el ejemplo que te daba antes. Nuestra sociedad no está preparada para un anarquismo, para un comunismo, porque tener un Estado, un gobierno es tener como un papá, tener una mamá en casa que te marca horarios, que te marca horas de comida, que te marca qué hacer. Y el Estado es eso, no te marca leyes, te da la policía que vaya a tu barrio a visitarte, lo haga o no lo haga, pero tienes esa seguridad de leyes. E incluso el Estado también te da las defensorías del pueblo, por ejemplo, que son el identificar como el Estado yo te voy a vulnerar los derechos también porque mi poder es mucho, pero también hay formas de autocontrolar ese poder del Estado. Entonces yo creo que no estamos preparados para una sociedad anárquica, para una sociedad comunista, y a mi parecer un modelo adecuado de gobierno es lo que se instaura en Europa con estas socialdemocracias, con la construcción de un estado de bienestar, lo que pasa en los países nórdicos, lo que ahora es una realidad ya en casi toda la Unión Europea, ¿no? Sea el político que sea, quieren conservar ese estado de bienestar. Y en Latinoamérica no podemos instaurar eso. Creo que hubo rasgos de instaurar eso, por ejemplo, con Mujica en Uruguay, Lula en Brasil, pero te llegan a cambiar el modelo económico de un golpe a otro. Entonces aquí todavía tenemos ese sueño de darle todo el poder al mercado, que el Estado se reduzca tanto, pero Latinoamérica no está preparada para reducir el Estado tan pronto. Jairo, enmarcados en esto que estamos conversando en este momento, para que esto se dé, eh, hay muchas cosas que transformar, ¿no? Y frente a eso es aumentar la imagen de los políticos o aumentar su prestigio que muy comúnmente no se ve. Y los políticos como personas, ¿no? Como personajes, el político está eh, ¿cuál es la palabra? Muy desgastado, se me escapa la palabra. Pero por eso los jóvenes también no tienen mucha credibilidad en ellos y por eso se mantienen alejados, ¿no? Y una de esas cuestiones es porque hay corrupción, porque se presentan muchos casos de corrupción en este tipo de estructuras de Estado. Entonces la pregunta es cómo podemos mejorar la imagen de la política. Sí, justamente no recuerdo hace cuánto tiempo estábamos hablando sobre el tema de la corrupción con algunos jóvenes políticos del país y es el tema no de tanto los políticos sino de la institucionalidad del país. Uh-huh. De que nadie se apodera de esta es mi institución y la defiendo, sino o sea, van a la institución a nombre de un partido político, a nombre de una persona y saben que su cargo es temporal, entonces dicen, como en el país no hay trabajo, me encargo de tener, me arreglo la vida en estos 4 años de trabajo y me voy. Entonces yo pienso que lo primero que debe hacer el país es arreglar su institucionalidad, tener claras las leyes, que muchos abogados no trabajen en estas trampas, ¿no? Y eso le leía recién a un periodista recién de la institucionalidad a Vela, que trabaja en Sonorama. Él hablaba de que la institucionalidad del país es un meme y ponía el ejemplo de que no nos sorprenda de que pueda regresar la expresidenta Guadalupe Llori a la presidencia de la Asamblea. Porque aquí no sabes lo que va a pasar. Un día lo votan a uno porque hay un escape en tal ley, y el otro día a otro. Entonces no hay una estabilidad en las instituciones del país. En participación ciudadana pasó recién que se fue uno, luego volvió y le van a pagar todo el sueldo. La alcaldía de Quito anda desequilibrada. Entonces como que no hay personas que se apoderen. Entonces yo pienso que deberíamos fortalecer la institucionalidad, que las personas digan, venga el que venga, yo debo defender mi institución, debo hacerla crecer la institución, pero se manejan más por el número de bolsillo a ellos que el número de imagen que tenga la institución. Entonces, yo no conozco una institución que sobrepase el 20% de imagen, Claro. no hay ninguna, o sea, el presidente Bella recién está en 13%, la asamblea está en un 2%. Entonces también ya muchas veces es el hecho de la costumbre. A ver si preguntas a alguien en la calle y te dice, ¿la asamblea es buena o mala? Es mala. ¿Por qué? Pues no sabes el por qué, pero es mala porque se te acostumbró. Y existe también este discurso de muchas veces no vamos a acabar con los asambleístas, reduzcamos a la mitad de los asambleístas. Que a mí, o sea, y eso no me preguntaste, pero a mí sí me parece, por ejemplo, un error eso, porque debilita la institucionalidad,
le quita representatividad a la provincia. O sea, Claro. nosotros en votación tenemos 3 votos por provincia, si unimos toda la frontera, igual no nos alcanza para votar. Y el Ecuador es uno de los países que menos asambleísta tiene por número de habitantes. O sea, si vamos a los parlamentos europeos, tienen más asambleístas por número de habitantes. Pero claro, nuestro discurso así porque queremos que le estamos pagando discursos a alguien para que caliente el puesto y robe. Y muchas veces así. Entonces los jóvenes también te dicen, no, yo no me meto ahí porque van a empezar a hablar de mí, porque no voy a poder, y eso tenemos que tener claro, o sea, no voy a poder hacer lo que yo toda la vida soñaba, porque Claro. tienes que aprender a ceder, tienes que aprender a negociar, tienes que aprender a convivir con personas que quizás no piensan igual que tú, pero sí muy convencido de instaurar una nueva idea en la institución en la que tú estés. Y es justamente eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Mejorar nuestra confianza en la política en general y en los políticos como personas que nos están gobernando, ¿no? En este momento se vienen el siguiente año también nuevas elecciones seccionales y debemos elegir bien, ¿no? Pero para eso necesitamos inmiscuirnos y aumentar la confianza y también ser críticos frente a lo que necesitamos, no sé, en la localidad o a nivel de país en general también, ¿no? Porque no tenemos esa confianza. Mira, actualmente el presidente tiene menos del 20% de aceptación, la asamblea menos del 5% de aceptación, pero la gente no sabe por qué. Y no quiere asamblea, y no quiere gobierno, y no quiere nada, pero ¿qué quiere entonces, no? Entonces, como tú dices, alguien tiene que gobernarnos y alguien tiene que estar en ese espacio de poder, al menos en esta realidad actual que estamos viviendo, ¿no? Después, yo sé que quizás en 200 años, en 100 años esto cambie, pero en este momento tenemos que centrarnos en lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora, frente a esto, como tú mencionabas, no podemos tener el mismo pensamiento que tiene la otra persona. Siempre vamos a tener nuestro propio pensamiento que no se compara al de nadie, hablando específicamente. Pero necesitamos generar leyes colectivas y generar también aportes colectivos, ¿no? Y en esto vemos, te pongo el ejemplo de las últimas movilizaciones a nivel nacional, hubo una postura muy dividida, ¿no? Hubo un polarismo muy marcado en el país, ¿no? Entonces, y se miraron muchas peleas, muchas discusiones entre personas a favor y en contra en las redes sociales, etcétera. Y entonces, ¿cómo podemos o qué estrategias podemos utilizar para que hagamos buena política? Porque acá nos discutimos, acá nos peleamos, pero ¿cómo podemos hacer una buena política? Yo pienso que lo primero es pensar que la política no es cada 4 años, el domingo de febrero, cada 4 años que tú tienes que ir a votar y te vas y se acabó la política hasta analizar después. Y el típico estado de lunes de gane quien gane, me toca salir a trabajar. La política se la hace todos los días, la política no es solo ir a votar, la política es dialogar, la política es tomar una postura frente a una realidad, tomar una postura frente a lo que está pasando con la situación de movilidad humana en el Ecuador, tomar una postura frente, no sé, a los casos de desnutrición crónica que sufren las niñas y decir, sí, o sea, ellos tienen derecho a reclamar porque eso está pasando y esa es tu postura política. Entonces no es cada 4 años lo que sucede. Entonces empezando por eso, ¿no? Saber que la política no solo es unes izquierda democrática, los conservadores, la política eres tú porque eres un ser político en una sociedad que se construye así, mediante la política. Y eso no es de ayer, no es de anteayer, eso es de muchos años, desde que Grecia supo instaurar una sociedad. Entonces, sí creo que para instaurar una buena política es inmiscuirse. Primero no huirle eso, que te digan lo que digan, que te digan que tú podías ser un buen candidato, que te digan que no puedes ser un buen candidato, que tú digas que tú puedes ocupar este espacio, que te digan que tú eres muy radical en tus ideas, pero que sepas que tú estás presente en esos espacios, que puedas dialogar, que puedas hablar, que puedas, y sobre todo nosotros que estamos en un lugar de privilegio, que podamos enseñar y por ejemplo lo que tú estás haciendo, que todas estas enseñanzas transmitirlas a personas que no tengan nuestros espacios. Eso sirve muchísimo desde los colectivos, desde las disidencias, desde las organizaciones en que las personas que están ahí son personas, en su gran mayoría, personas privilegiadas que están estudiando en la universidad. Entonces ellos también, ellos y ellas, tienen una postura frente a una realidad de decir, a ver, en mi universidad no me enseñan, en mi colegio no me enseñan educación sexual, en mi colegio no me enseñan de política,
Entonces tú no sales preparado para votar, no sabes qué hacer. Entonces lo que hacen estas personas es empezar a organizarse en redes sociales, empezar a organizar espacios de conversar, decirle, y analicemos, sentemos, analicemos los dos planes de trabajo del gobierno, veamos qué está sucediendo, veamos qué pasa. Y a la larga es de gratis, pero pienso que es la forma de devolverle al Estado la gratuidad de la educación, la gratuidad de la salud que todavía en poca medida la tenemos. Pero eso es lo que debemos hacer las personas que tenemos este privilegio de estudiar, poder devolverle a las personas con conocimiento todo lo que nosotros sí tuvimos la posibilidad de aprender porque nos queda cerca el colegio, la U. Eso que tú mencionas es muy importante, ¿no? Necesitamos nosotros preguntarnos y hacernos una autocrítica con cuál es nuestro privilegio, ¿no? Y quitándonos ese privilegio, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Qué es lo que tendríamos y qué es lo que no tendríamos, ¿no? Porque si bien es cierto, sí, yo estoy tranquilo porque esto tengo, porque no tengo la necesidad de sentir hambre, porque no tengo la necesidad de sufrir una escasez de empleo, etcétera, ¿no? ¿Cuál es mi privilegio? Sería también la pregunta que tenemos que hacer, Sí, ¿no? verás, y ahí, o sea, perdón que te corte ahí, a mí me gustaría que todos debemos pensar eso. Y todos deberíamos devolverle al Estado algo, con conocimiento. Y a mí me pasaba algo, no gracioso, sino me enfurecía de que las personas que no tenían recursos o que creían tenerlos cuando se defiende, por ejemplo, los evasores de impuestos, ¿no? Te dicen, yo hago, él que haga con su dinero lo que haga. A ver, pero si es que esa persona nacía en una isla solito, sin sus contactos que tiene, sin tener la comida todos los días, no puedes tener ese dinero. Entonces tú lo que menos que puedes hacer es tributar en tu país y decirle, yo le devuelvo porque yo las ganas se las hice con las personas del país, con el suelo de mi país, con la vecina del país que le Exacto. compraba antes el atún para comer. Entonces tú no construyes tu patrimonio solo, ¿no? Tú lo Exacto. construyes teniendo un contexto cultural. Y algunos nacemos privilegiados con eso, ¿no? De que ya tenemos contactos en tal lado, de que nuestras familias se conocen en tal lado, de que sí podemos tener comida, de que nuestro colegio nos quedaba a 10 minutos y no a 3 horas como a otras personas, de que podemos tener para el bus, para el taxi. Entonces, claro, si yo llego, ese es mi privilegio, ¿no? Y mientras nosotros creamos que esos derechos humanos se los da por obligación, que sí es una obligación del Estado, pero Claro. mientras nuestros derechos estén en manos de unos pocos, son privilegios. Es un privilegio educarnos, es un privilegio poder ir al centro de salud, porque muchas personas no pueden ir. Claro. Ahora, otro privilegio que tenemos actualmente es la Internet, que podemos construir mucho a partir de la Internet, de estudiar o también quedarnos en las redes sociales, ¿no? Siendo dominados, por así decirlo. Ahora, escuchaba yo un comentario, ¿no? Hace, no sé, 30 años no teníamos la Internet y no sentíamos la necesidad de conversar, salir a los parques, salir a jugar con nuestros amigos, conversar y desde ahí formar una colectividad, ¿no? Hoy nos quedamos en casa gracias a la internet, nos quedamos acostados, nos quedamos quietos, nos comunicamos vía redes sociales y a partir de ahí tratamos de hacer algo, tratamos de hacer sociedad, pero la pregunta que te quiero hacer es que si las redes sociales nos ayudan para hacer revoluciones o más bien es una estrategia de una postura hegemónica para más bien erradicar esas revoluciones. Yo pienso que las dos, y depende de cómo te sirvan, ¿no? Sí son un estado de inacción, ¿no? Porque, bueno, yo hace mucho tiempo leí algo y lo que recalcaba es, por ejemplo, cómo ahora los parques se convierten en lugar turístico de plazas, de fotos, de todo eso, y cómo quizás en la década de los 80, de los 90 en Latinoamérica eran lugares de revolución, lugares emblemáticos por eso, ¿no? Entonces muchos nombres tienen su estatua, tienen los nombres de personas que han caído porque eran espacios para reclamar derechos y ahora son espacios para tomarse fotos, por ejemplo. Y eso lo decía un autor y es una realidad, ¿no? Ahora es el miedo de ensuciar el patrimonio porque debo dar esa imagen ahí. Entonces quizás por ese lado es un estado de inacción, pero un estado de inacción que lo decide cada uno. Porque a mi parecer la internet, las redes sociales son una forma de romper estos cercos mediáticos, de romper estos discursos hegemónicos, porque a la larga no te lo controla el Estado, no te lo regula el Estado, entonces debemos siempre defender. Claro, ¿no? Es una empresa también, ¿no? Que cualquier rato te puede decir, te puede cortar de cajón, como si lo he hecho con casos razonables como el del Trump que ya estaba incitando a la violencia, con casos de otras personas que estaban incitando a no vacunarse, por ejemplo, que Twitter decías, es mi empresa y yo hago lo que sea. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿sabes? Que son empresas, que el Estado sí tiene que tener cierto cuidado de que garantice los derechos humanos, pero jamás llegar
regularlas también, pero jamás llegar a un estado de controlarlas. Entonces, sí tenemos ejemplos claros de si ha servido para hacer revolución, por ejemplo, la primavera árabe. Allá lo que empieza a pasar en los estados en Egipto, en Siria, con estas dictaduras, era que mediante Facebook se empezaban a autoconvocar la gente y lo que decían ayer era cortar Facebook para que la gente ya no se autoconvoque a revoluciones. Este video del señor que vende frutas flagelándose es lo que inicia la primavera árabe, ¿no? El señor se quema y todo y la gente por redes sociales empieza a ver que algo está sucediendo ahí. En el par igual, sirvió muchísimo para saber que sí estaba pasando algo. En la facultad muchas veces de comunicación se habla del caso de cuando se estaba derrocando al gobierno de Lucio Gutiérrez, que estaban pasando los Simpson mientras se derrocaba a un presidente. Entonces ahora con las redes sociales sí podemos estar sabiendo lo que pasa en las calles, dónde están manifestantes, entonces saber que algo está pasando en el país. Entonces, mucho, no sé, un aplauso y admiración a la labor que hacen estos medios que muchas veces rompen la hegemonía, rompen estos cercos mediáticos y que lo hacen muchas veces solo con un celular, con un micrófono de alambre y que no tienen la producción necesaria, pero sí generan discursos necesarios. Entonces yo te diría que depende de la persona y el cómo la utilices. Es como todo, ¿no? Claro. Yo eso una vez le ponía el ejemplo a un amigo que decía que odia el fútbol. Decía, odio el fútbol porque es muy violento. Y yo decía, no, pero para mí una pelota de fútbol ha sacado a muchos niños de la pobreza, de la drogadicción y todo. Entonces yo el ejemplo que le decía, es lo que tú haces con un cuchillo, le decía. Tú puedes matar a alguien o tú puedes cortar una fruta. Entonces, nuestra labor también desde el privilegio es enseñar a usar las redes sociales, porque ahí podemos encontrar la cantidad de libros, podemos ver qué es lo que está pasando y sobre todo que el momento en el que nosotros empezamos a ver que nos controlan las redes sociales, que nos empiezan a cerrar espacios, es una forma de atentar contra la democracia, porque es parte del conocimiento que tenemos. Yo asimilaría el cerrar las redes sociales, cerrar la internet con la quema de libros en la época nazi, por ejemplo. El cierre de bibliotecas y todo porque quieren que siga solo el discurso. Entonces yo pienso que el internet te permite abrir tu conocimiento y sobre todo, pero que también nos enseñen a usar, ¿no?, las redes sociales, que es muy peligroso también el conocimiento para el poder. Es que ese es un punto también que las personas muchas veces consideran, yo estoy en contra, ¿no?, de que por estudiar en una institución, por tener un título profesional, por tener un doctorado, un PhD, etcétera, son personas que, no sé, que quizás saben cómo vivir o saben qué hacer con la sociedad, pero considero de que no, de que lo que tendrían que enseñarnos en las instituciones educativas es a ser críticos, no sé, a debatir lo que tú dices también, ¿no? A saber defender nuestros derechos, pero es un espacio hegemónico también, ¿no? Sí, es lo que le pasaba al gobierno de Lazo recientemente, ¿no? De que, por ejemplo, el ministro de Finanzas que salió era una persona académicamente preparada, académica. Si tú le preguntas a un economista y te dice, tú vas a trabajar en el Fondo Monetario Internacional, para ellos es trabajar en la cumbre, como para irse a trabajar en CNN, por ejemplo. Entonces, claro, tú tienes un PhD en finanzas, tienes un masterado de tales universidades, por si jamás saliste de tu burbuja de privilegio, todos esos números que tienes en la cabeza se convierten solo en números. Y para gobernar, en especial los estados de Latinoamérica, debes conocer las diferentes realidades, debes trabajar con las personas de las diversas realidades. Es algo que jamás ningún gobierno ha hecho, ningún asambleísta ha propuesto, el crear agendas de gobierno, agendas parlamentarias que no te sientes solo cada vez que hay paro a conversar, te sientes todos los días con todos los partidos políticos, con diversas organizaciones y decirles, ¿qué pasa? Y es una forma de hacer también autocrítica, ¿no? De decir, a ver, yo capaz nunca he ido a tu comunidad, entonces no sé lo que pasa. Pero a mí me llega tal ministro y me presenta números y digo, está todo perfecto. Pero nunca sé que el niño se está muriendo porque tiene desnutrición crónica. Entonces, cuando pasan estos estallidos sociales, ahí te das cuenta y tú dices, algo estuve haciendo mal. Pero te encerraste en tu burbuja de privilegios, en tu burbuja de títulos también, ¿no? Que muchas veces el título es para alzarte el ego y todo, pero cuando ya tienes en tu poder la toma de decisiones y la toma de decisiones con personas, ahí te das cuenta de que no sirve de nada.
Y es el caso de Chile, ¿no? Chile siempre nos lo han planteado como este modelo de Latinoamérica que funciona económicamente bien desde la dictadura de Pinochet, desde que vinieron estos Chicago Boys de allá. Entonces era la dictadura de la economía perfecta que funcionaba en Latinoamérica porque tenía siempre los números bien, los números perfectos. Pero ahí empezaba como que el pasaje en 25 centavos, 50 centavos, y Claro. ahora qué pasó, el estallido ya era porque el pasaje ya llegaba a costar el de bus, más de $1. Entonces ya llegaba a ser carísimo. El agua en Chile es privada, o sea, tu agua que Exacto. coges todo el día no pertenece al Estado, le tienes que pagar a empresas privadas por el agua en tu territorio. Por eso hay el cambio de constitución y todo, y te das cuenta de que por más que bien estén los números, por más títulos que tengas, si no conoces la sociedad, si no conoces la realidad, no te va a servir de nada porque no puedes aplicar todo lo que tú sabes. Hoy vemos en Ecuador, Jairo, que eh, tenemos un título profesional, nos graduamos de la universidad y pasamos a las filas del desempleo, ¿no? Entonces, es como que, ¿qué hago, no? Frente a los estallidos sociales que mencionamos, ¿qué postura tomo? ¿Me quedo? ¿No hago nada? Pienso que... Porque yo creo que muchos estudiantes, voy a dar mi criterio aquí, ¿no? Muchos estudiantes que están en la universidad tienen esa postura de privilegio cuando están estudiando, pero cuando salen de la universidad sienten ya una realidad distinta, una realidad del desempleo, una realidad de luchar contra otras personas, de luchar contra la corrupción, de luchar y se enfrentan a una realidad totalmente distinta. Sí, es que para entrar a un trabajo ya no solo hace falta rendir una prueba y que te den ahí 80.000 cupos para tu universidad, porque las aulas de 40 personas se convierten en oficinas para 4 personas. Entonces empiezas también a competir con tu mismo salón de clases y todo eso. Y no solamente se requiere preparación, se requiere estas palancas y todo. Entonces, sí, a ese momento también rompes tu privilegio y te das cuenta de que lo que te decían los gremios de trabajadores antes no era mentira, de que el país no hay empleo. Y sobre todo, a veces pienso que frustra que no es que no haya empleo, sino que los gobernantes no están haciendo nada para crear empleo. Y por ejemplo, a mí me frustran muchísimo estas estadísticas de emprendimiento, ¿no? Siempre dicen, el Ecuador es el país más emprendedor del mundo, de Latinoamérica, el Ecuador tiene las segunda o tercera mujeres más emprendedoras de toda Latinoamérica después de tal país. Pero ¿en qué concepto tienes tú el emprendimiento? El emprendimiento tiene que ser algo que tú puedas sustentarte tú mismo, que puedas vivir bien, que te puedas pagar seguro y todo, pero aquí el emprendimiento es ponerte un puesto de frutas, ponerte una tienda, pero dile a esa persona si se quiere ir a una oficina con seguro de vida, con un sueldo fijo cada mes, que tú sabes lo que te llega. Entonces se van acabando los emprendedores. Claro. Entonces para mí sí me molesta muchísimo el decir impulsemos el emprendimiento y que en el colegio te empiecen a enseñar el emprendimiento de la forma muy básica Es un mito. de queremos, ponle nombre a la empresa, de ver qué hacer, la ventaja competitiva y tal. Para mí no sirve muchísimo porque no llega primero a establecerse en una realidad nacional, ¿no? De que tú no estudias el mercado nacional lo que quiere y todo. Sobre todo también no te sustenta tú mismo, ¿no? No sabes si te alcanzará para que el negocio sea rentable y todo eso. Entonces yo pienso que el emprendimiento también tiene que cambiar el sentido en el que lo estamos aplicando, enseñando desde los colectivos, desde la educación, porque el emprendimiento tiene que ser la forma de ser rentables, el emprendimiento también tiene que ser formas de enseñarles estas burocracias, ¿no? Que para un emprendimiento que toca sacar permisos, que toca pagar a tal lado, y se te acaba el dinero en el emprendimiento, no puedes. Este paro también fue para que se les quite un porcentaje al 50% de subsidio a la urea, porque son emprendedores que ya no tienen dinero para fertilizantes, para semillas y todo eso. Entonces, ¿qué clase de emprendimiento tienes aquí si es que no tienes las herramientas para ser un emprendedor rentable que pueda generar empleo? A la larga te conviertes en una persona subempleada que tiene su... Exacto. No es un emprendimiento, es una economía de supervivencia. Precariedad. Claro. Y ojo con lo que estamos comentando, ¿no? Porque eso lamentablemente es un mito y hay que cuestionarnos ese mito, porque como tú lo dices, siempre estamos como incentivando el emprendimiento, las microempresas, que sí, que vamos a meterle más énfasis ahí, vamos a dar créditos, pero ojo, quizás nosotros estemos dejándonos convencer de una precariedad laboral
pasar al subempleo e incluso quebrar esos sueños, esos ideales que teníamos, ¿no? Para llegar a competir en un mercado que es bastante difícil, ¿no? Por así decirlo, por tantas cosas que hay. Vamos a ir finalizando este conversatorio mencionando, yo soy comunista y la gente me odia, o no me quiere ver, o me juzga, me critica. Yo soy capitalista y la gente no me quiere, no sé qué, me critica. Yo soy socialista, yo soy neoliberal, yo soy lo que sea. Jairo, ¿las etiquetas están obsoletas o sí sirven para algo? Yo pienso que sí sirven. O sea, más bien sirve el ubicarte dentro del espectro político frente a una realidad, ¿no? El que te ubiques a la derecha frente a posturas conservadoras, no frente, sino te sientas cómodo con posturas conservadoras, con esta y ampliar la libertad de mercado, o a la izquierda que sientas, ¿no?, estas tendencias más cercanas al progresismo, a la construcción de un estado del bienestar, porque claro, ¿no?, esos son modelos también que tú dices. En la derecha se plantea la reducción del estado, en la izquierda la ampliación en cambio del estado, y es lo que le jode a Latinoamérica, porque no tiene que hacer, ¿no? Llega un presidente que te amplía el estado, que te compra el Banco del Pacífico, SNT, que las potencia bien, todo ese dinero del pueblo. Y ahora llega otro presidente que dice que tiene que venderlas, que eso funciona mejor con el negocio privado, todo. Entonces no tenemos el tiempo de fortalecer las cosas para el Estado. Pues para mí sirven para conocer a las personas frente a una realidad, frente a una postura, pero hay que irlas actualizando. Y eso es lo que decía, el socialismo de ahora no puede ubicarse solo en expropiar propiedades de empresarios y todo, y lo que te decía antes. Mujica la tenía súper claro cuando decía: yo soy socialista pero no soy pendejo, en el que no tengo que quitarles todo a los empresarios, sino decirles que ellos trabajen para el Estado pero puedan generar empleo, porque ellos tienen dinero, tienen poder económico. Entonces para mí eso sirven para ubicarte frente a una postura de realidad, pero actualizarlas. Y es lo que muchas veces ya desde la izquierda europea y todos saben, ¿no?, de que ya el socialismo hay al menos que empezar a reformarlo como empezaba a hacerlo. O sea, ya no es la idea de Marx, de antes, de todo eso, sino ahora, por ejemplo, socialismo es cobrarle más impuestos a los ricos, para eso darle oportunidad al Estado de generar una educación pública gratuita. Y antes no se hablaba tanto de impuestos ni nada. Entonces yo pienso que las etiquetas sí son necesarias, hay que actualizarlas, y sobre todo siempre va a ser necesario que las personas tengamos una postura frente a una realidad, pero también llegar a consensos. O sea, yo no te puedo decir tú eres comunista y no me voy a sentar contigo a hablar, o tú eres capitalista y nunca me siento contigo a hablar. Quizás sí lo diga como joven, como postura de me quedas mal por eso, pero yo cuando ya soy Guillermo Lazo, cuando ya soy alcalde de tal ciudad, cuando ya soy prefecto de tal ciudad, ya no gobierno para mis ideas, sino gobierno para un pueblo ecuatoriano diverso en el que tengo que sentarme a conversar, sobre todo qué beneficia a las mayorías. Gracias, Jairo. Hay un documento que publica Marcos Peña, dice: nosotros tenemos que hablar de política, o hablemos más bien de política y no de políticos, ¿no? Porque si hablamos de políticos caemos en esta discusión absurda de no llegar a ningún acuerdo y solamente pelearnos frente a mi candidato preferido. Pero si hablamos de política, discutimos temas colectivos y llegamos a consensos que nos generan beneficios para toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, mucha atención con esto, ¿no? Hablemos de política y tenemos que, como jóvenes, meternos en temas políticos y discutirlos, ¿no? Porque, como decía Salvador Allende, ¿no?, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Esa rebeldía de jóvenes, ese poder, ese entusiasmo, todas esas ganas, esa fuerza que tenemos interna, tenemos que sacarla y tenemos que explotarla de la mejor manera. Te agradezco mucho, Jairo, por hablar de política. ¿Algunas palabras finales para el programa? Sí, es lo que tú decías, ¿no? De saber que ni la izquierda es Rafael Correa ni la derecha es Guillermo Lazo, sino que la izquierda son años de lucha y años de academia, y la derecha también son años de academia, años de estudio, y en las dos hay un contenido histórico académico que se lo ha propuesto, que lo han estudiado, que se lo han establecido. Entonces abrámonos a conocer más de lo que hay, ¿no? Porque muchas veces tú lo que decías, no hay
no hay que cerrarnos a hablar de políticos, porque si tú te encierras solo a hablar de políticos, piensas que el man es así y así, y por lo tanto todo el modelo político es una basura. Entonces, invitar a la juventud a leer, a informarse y sobre todo a apoderarse de los espacios de decisión y jamás huirle a la política, ¿no? Que el que jóvenes no podamos involucrar en la política harán que se rompan las brechas de género, porque no lo entienden por qué es necesario los viejos políticos romper esas brechas de género, porque no han crecido en ese ambiente. Y también podemos salvar el planeta si nosotros nos metemos en espacios de decisión, ¿no? Porque nuestro planeta, siempre nuestros adultos mayores políticos han crecido con la idea de que tenemos que explotar todo el petróleo, de que todo está bien, pero jóvenes ya tenemos la idea de que el planeta se está acabando y tenemos que cambiar esa realidad. Entonces, esa también es la importancia de que jóvenes estemos dentro de la política. Podemos salvar vidas, podemos salvar incluso nuestro planeta. Y también no dejarnos manipular o no dejarnos convencer de ese discurso adultocentrista de decir que los jóvenes no estamos preparados, ¿no? Probablemente los jóvenes en algunos casos estemos más preparados incluso de personas con más experiencia, por así decirlo. Sí, justamente yo pienso que los jóvenes nos tuvimos que obligar a prepararnos antes para afrontar ciertas realidades. Incluso ya ves en conferencias a niños, niñas hablando de medio ambiente, a jóvenes hablando de esos temas, porque la necesidad histórica del planeta, de nuestra política social nos ha obligado a prepararnos antes, ya que el nivel de vida ha generado, no te voy a decir la misma precariedad que antes, porque si eso es verdad y eso es noticia como que positiva de decir si hay una mejor economía, o sea, la pobreza extrema ya no es tanto como antes, pero sí los niveles de desigualdad son terribles, ¿no? Las personas más ricas cada vez son más ricas, las personas más pobres se mantienen ahí y te das cuenta de que solo con estudiar no te alcanza para nada. Entonces es intentar estudiar y cambiar esa realidad.